Muchas gracias, presidenta. Compañeras, compañeros senadores. En primer lugar, debo señalar que lamento la ausencia de la mayoría de los legisladores de Acción Nacional, en particular por la mención que hace un momento daba el senador Carlos Mendoza, que en más de 3 ocasiones mencionaba que con esas reformas se iban a generar alrededor de 2,5 millones de empleos. He venido señalando a lo largo de estos debates, situación que en este momento reafirmo, que una cosa es la que se dice y lamentablemente otra cosa es la que se hace y que queda debidamente registrada en los distintos reportes oficiales a los cuales todos tenemos acceso y podemos consultar. Sobre todo hay una gran incredulidad en esta generación de empleos en virtud de que viene de, insisto, un integrante de Acción Nacional y justamente en los 2 periodos pasados es donde más empleos se han perdido. Simplemente recordar que en el periodo de Fox es cuando más petroquímicas se cerraron en el país. O por ejemplo, el autodenominado presidente del empleo, que de acuerdo al INEGI, al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, fue justamente este último periodo donde hubo la tasa de desocupación en el país más alta. Una cifra similar también a la que se generó con el presidente Fox. Entonces, insisto pues, y qué lamentable que no están para que podamos contrastar y poder hablar de estas cifras. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo bien administrado y que el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. Si el fundador de Standard Oil estuviera vivo, seguramente nos diría que hay un tercer negocio rentable, el negocio petrolero politizado, especialmente rentable para quienes lo administran, o mejor dicho, para quienes mal administran. En nuestro país el costo de extracción y producción de un barril de petróleo ronda a los $7.91. De acuerdo a los últimos datos, se venden aproximadamente $100. Estamos hablando de una rentabilidad de 13 veces el costo que nos cuesta el tener un barril, 13 veces. Por eso es tan rentable. Y de ahí nuestra preocupación en el tema de la renta petrolera, porque desde el inicio no viene incluso una definición clara sobre este asunto. Entonces, si no viene una definición de la renta petrolera, ¿cómo será posible la protección y el aseguramiento de algo que ni siquiera los promoventes fueron capaces de definir? ¿Cómo garantizar la tutela de un bien jurídico si ni siquiera el mismo está definido por la ley que afirma protegerlo? Del estudio y análisis del dictamen podemos afirmar que esto no fue un error o una omisión inocente. La ausencia de definición es consecuencia de no establecer los elementos de la renta petrolera a fin de que no se establezcan cargas impositivas diferenciadas en cada uno de los elementos, ya que al hacerlo se tendrían que modificar de manera importante los elementos de los contratos en perjuicio de los particulares a quienes se les pretende beneficiar con la reforma. Este proyecto de dictamen, que contiene la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, pretende establecer y regular en sus contenidos los tipos contractuales, así como el tipo de contraprestaciones que se contemplan en los mismos. Entre ellos se contempla un contrato denominado de servicios, en el que el contratista entrega petróleo al Estado y recibe una contraprestación en efectivo. Sin embargo, esta contraprestación no está debidamente regulada, ya que se establece en el artículo 21 que la misma sea conforme a los estándares o usos de la industria, sin establecer más detalle antes que el ya expuesto. Los tipos contractuales establecidos en el proyecto de dictamen coinciden en que en todos los casos hay un reparto, ya sea de petróleo o de algún tipo de valor, entre el contratista y el Estado. Sin embargo, en la distribución de lo repartido no existe un techo que marque un límite a fin de que el contratista recupere su inversión y reciba una ganancia razonable. Como no existe freno, el contratista puede recibir mucho más que eso y ese excedente es parte de la renta petrolera que, al ser transferida, el contrato pierde su esencia y su elemento formal de validez jurídica para convertirse en automático en una concesión.
Un concepto que salta a la vista como uno de los elementos de los contratos es el de la recuperación de costos. Aunque en este proyecto se contempla la facultad de la Secretaría de Hacienda para establecer límites en la recuperación de costos por periodo, se omite el garantizar o establecer que dichos límites sean razonables, a fin de que no existan reportes de costos impagables. Diferente sería si esta ley estableciera siquiera que los costos de recuperación no podrán exceder el valor del hidrocarburo, restándole la regalía. Sin esta restricción, pueden darse casos en los que el Estado mexicano deba asumir las pérdidas con la consecuente generación de un déficit para el mismo, tal y como en esos momentos ocurre incluso en algunas perforaciones en aguas profundas. Mención aparte merece la legislación que da origen al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Si bien es cierto que el ahorro es uno de los fines de dicho fondo, también debe señalarse que no es su objetivo principal y que tendrá alcances de ahorro muy limitados. Este fondo es más bien un fideicomiso de garantía de pago a los contratistas. En él se depositarán todos los ingresos provenientes de contratos y asignaciones y tendrá como prioridad pagar las obligaciones contractuales del Estado. Lo anterior hace del Fondo Mexicano del Petróleo un fondo diferente a los fondos soberanos de otros países, pues tendrá antes que nada las funciones de una gran tesorería, es decir, la recepción de ingresos brutos y el pago de los mismos. Dentro de las transferencias que realizará el fiduciario de los recursos del fondo está aquella que realizará la tesorería de la Federación, monto que deberá ser suficiente para garantizar los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinan a cubrir el presupuesto de egresos y que mantengan el 4.7% del Producto Interno Bruto. De esta forma, el fondo deberá mantener los pagos por este 4.7% del PIB de rentas al gobierno, sin que se defina ninguna carga menor en caso de que la renta petrolera baje, lo cual es una tendencia observada durante los últimos años, ya que la renta petrolera representó el 6% del Producto Interno Bruto en el año 2012. Hace un momento se señalaban algunas diferencias en el tema de los fondos, donde, por ejemplo, en el caso de Brasil, las prioridades a cubrirse con este fondo social es, en primera instancia, la educación, la cultura, el deporte, la salud pública, la ciencia y tecnología, el medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático. Y además señala dos objetivos fundamentales también en el caso del fondo brasileño. En primera instancia, constituir un ahorro público a largo plazo basado en los ingresos obtenidos por la Federación y, en segundo, ofrecer una fuente de recursos para el desarrollo social y regional. En el caso del fondo noruego se han dicho muchas cosas. También vale la pena destacar que en primera instancia absorbe todo el ingreso petrolero y es invertido en el exterior, con lo que se está blindando para evitar la tentación de usarlo para tapar huecos financieros de la economía nacional, bajo el razonamiento lógico de que se trata de ganancias producidas por un bien que en el futuro se va a agotar. A diferencia de Noruega, cabe señalar... Sí, Presidenta, termino. Y le solicitaría amablemente que se ingresara el documento para que quedara la totalidad de la participación de un servidor. Mencionaba, en el caso de Holanda, que puede ser un fondo más parecido al que se pretende establecer en nuestro país, hizo algo similar a lo que se propone aquí, como se menciona, integrar los recursos de su fondo a las finanzas nacionales, al flujo interno del gasto, desequilibrando su balanza y debilitando a su industria manufacturera y agrícola. Dicho caso es conocido como la enfermedad holandesa. Amigas y amigos senadores, es momento de reflexionar en un tema tan importante. Estamos hablando de un fondo que puede representar la palanca que necesita nuestro país para un buen despegue, para un buen desarrollo, y no, como lamentablemente lo vemos plasmado en estas propuestas, que todos, a vista de todos está, puede significar también la pérdida de soberanía nacional y la pérdida de la riqueza de todos los mexicanos. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.